sea, pruébenme, pruébenme, dice el Señor. Y nos da, y hay promesas que nosotros tenemos que creer y que tenemos que invocar y que tenemos que traer a nuestra vida, porque esas promesas son para nosotros. Nosotros tenemos que traerlas. Dice en el Salmo 65, versículo 4, dice, dichoso aquel a quien tú escoges, al que atraes a ti para que viva en tus atrios. Saciémonos de los bienes de tu casa, de los dones de tu santo templo. Déjeme decirle, aunque usted no está ahorita en un templo de 4 paredes, pero allí su casa, usted es el templo y usted está invocando al Señor y estamos aquí en el poder de la unidad. Y esta bendición del poder de la unidad, del buscar a Dios, se cumple y tenemos que declarar esas bendiciones. Uno tiene que declarar sus bendiciones y esta es una que está en el Salmo 65 y en el Salmo 133 dice que mira cuán hermoso es, dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Es como un buen perfume que es derramado, dice, sobre la barba. O sea, hablaba de la barba de Aarón, porque él era el sacerdote. Y que es derramado hasta abajo, porque él era el encargado de hacer las libaciones. Y eso era una libación, el derramamiento de un perfume, el derramamiento de vino, de aceite. Eso se llamaba libación. Y por eso lo declara el Salmo 133. Es hermoso, dice, habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Dios salvación y vida eterna. Bendiciones. Y usted está aquí, usted tiene que tomar de esta bendición que el Señor nos da. Así que bueno, en esta mañana le ponemos nuestro corazón para entender la palabra y las bendiciones que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y hay una persona sin nada que hoy nos va a estar leyendo la palabra. Así que hoy vamos a estar en San Juan, capítulo 12. San Juan, capítulo 12. Así que el que estaba disponible para ahora, que la persona que la va a leer tiene todo el... Buenos días, bendiciones, mi amada pastora, el mi día, amada Patita. Camilo, familia de la fe. Hoy vamos a leer Juan capítulo 12 en la nueva versión internacional. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y Amén. dice así, María unge a Jesús en Betania. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él. María tomó entonces como medio de litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume? Pudo haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo y dárselos a los pobres. Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que echaba en ella.
Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardándose ese perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre lo tendrá con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver eh, no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces, los jefes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaron de los judíos y creían en Jesús. La entrada triunfal, versículo 12, dice, al día siguiente muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo mientras gritaban a voz en cuello, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura. No temas, oh hijo de Sión, hija de Sión. Mira que aquí viene tu rey, montado sobre un burrito. Al principio, sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que, de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía, eh, seguía difundiendo la noticia. Muchos de los que se habían enterado de la señal milagrosa realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí, ¿cómo pueden ver así? No hemos logrado nada. Miren cómo lo siguen todo el mundo. Jesús predice su muerte. Versículo 20. Entre los que había subido a abordar en la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era, que era de Bexania, de Galilea, y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselos a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, afirmó Jesús. Les aseguro que, que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce muchos frutos. El que ama su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien crea servirme debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Aleluya. Ahora mi alma está angustiada. ¿Acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para contarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí
y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. De la ley hemos sabido, le respondió la gente, que Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dice el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo. Les dijo Jesús, caminen mientras tengan luz, antes de que los envuelva la oscuridad. El que camina con la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, crean en ella, para que sean hijos de la luz. Cuando terminó de hablar Jesús, se fue y se escondió en ellos. Los judíos siguen en su incredulidad. Versículo 37. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podía creer, pues también había dicho Isaías, les ha cegado los ojos y ha endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se arrepientan que yo los sané. Esto lo dijo Isaías, porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él, pero no le contestaron porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en oscuridad. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. El que rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien las juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mis propias cuentas. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo, perdón, es lo que el Padre me ha ordenado decir. Amén y amén. Amén. Está hermoso. Aleluya. Qué hermoso. Gracias. Gracias, Patti. La verdad que la palabra de Dios es tan linda y el poder estudiar la palabra de Dios es algo muy importante. De hecho, es parte de nuestro alimento. O sea, y fíjense ustedes.
que la palabra que uno entiende, lo que uno comprende, eso es lo que se transforma en fe. Porque hay muchas personas que la leen y no la entienden. O sea, lógicamente, más bien el enemigo les roba porque no pueden comprenderlo, pero la palabra nos enseña que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Pero no es solamente oírla, es entenderla, es entender lo que está diciendo. Por eso el estudio de la palabra es muy importante porque estudiar la palabra va a traer fe a nuestras vidas. Va a haber algo que usted va a sacar. Y por eso usted que está aquí, que ha dispuesto su corazón para oír y entender, es muy importante. Entonces, vamos a comenzar con el estudio de esta palabra. La palabra de Dios es vida, amén, así es. La palabra de Dios nos vivifica y es la que nos limpia, es la que va, mire, cada vez que la palabra de Dios va entrando a nuestra vida, la palabra nunca regresa vacía. Eso dice en Isaías 55. Ella jamás regresa vacía. Ella siempre va a cumplir el propósito de por qué ha sido enviada. O sea, siempre. Entonces, usted pareciera que no está haciendo nada, pero la palabra de Dios está haciendo algo y se está quedando allí y está tomando su lugar para despojar tinieblas que a veces tenemos de incredulidad. Ella va despojándolas. Por eso el estar aquí y el escuchar la palabra es muy importante. Así que, bueno, vamos a comenzar primero entendiendo el trasfondo de lo que está pasando. Es en Betania, ¿verdad? O sea, lo que el Evangelio de San Juan, capítulo 2, es bastante importante porque marca una transición final del ministerio público de Jesús hacia su pasión, que ya aquí ya está cerca, pues esto fue 6 días antes de la Pascua, o sea, antes de que Jesucristo fuera crucificado. Esto que está pasando aquí en Betania. Y María, Marta y Lázaro eran amigos de Jesús. O sea, no solamente eran seguidores y creyentes, eran amigos. Jesús pasaba tiempo con ellos. Y y el Señor va a Betania porque había hecho el milagro de la resurrección de Lázaro. Y esto, como les dije, bueno, Betania estaba como a 3 kilómetros de Jerusalén, más o menos. Históricamente así se considera que estaba más o menos como a 3 kilómetros de lo que era la ciudad de Jerusalén. Y el Señor Jesús aquí es ungido, ¿verdad? O sea, esto tiene un gran peso, tanto espiritualmente como históricamente, ¿no? Lo que estaba pasando. O sea, es algo muy importante realmente lo que Jesús está viviendo eh, en esta parte porque él iba a ser crucificado. Y María, una adoradora, que aquí hay dos cosas que están pasando. Aquí hay adoración y hay honra. Es bien importante esto, porque estas dos cosas están dándose aquí. Mire, la adoración y la honra van de la mano, aunque están bastante unidas, pero no son lo mismo, es diferente, porque la honra es un reconocimiento de quién es Dios, eso es la honra, y eso es lo que María está haciendo aquí. María está haciendo un reconocimiento público de que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, en la forma en cómo ella lo unge, ¿verdad? Entonces, por eso aquí tenemos que enlazar las dos cosas, porque las dos cosas ella está haciendo, está adorando a Jesús, una por la posición que ella toma, y déjeme decirle que la posición, o sea, esa posición que ella toma era una posición rabínica, o sea, que ella era prácticamente como una discípula, porque en la posición que ella tomó, de que ella se hincó y estuvo a los pies de Jesús, una postura de adoración. Tenía ella totalmente una postura de adoración, pero la acción de ella derramar eso es honra.
sea, dos cosas aquí mezcladas y muy importantes de entender. Honra y adoración, las dos cosas. Espectaculares las dos son espectaculares. Y ella las está trayendo en una sola, las está uniendo y se las está dando al Señor Jesucristo. Entonces, es algo bien importante, ¿verdad? De lo que está pasando aquí. Recordemos que Jesús, como había hecho el milagro de la resurrección, había pasado dos cosas. Una era que personas creyeron en él, pero también estaban los líderes religiosos que estaban buscando cualquier oportunidad para matarlo. Entonces estaban las dos facciones aquí, de los que habían creído por lo que vieron, pero también estaban los que no aceptaron ese milagro como algo divino y querían matar a Jesús. O sea, era bien tremendo lo que estaba pasando porque la gente estaba creyendo, muchos creyeron, dice, pero los líderes religiosos, definitivamente, ellos decidieron que tenían que matar a Jesús porque vieron que el corazón de la gente se estaba volviendo a Dios, estaba volviéndose a Jesucristo no, y ellos no querían aceptar eso, ¿verdad? Por eso Juan nos va a mostrar aquí dos reacciones opuestas. Una son personas que creen en Jesús y los líderes que quieren destruirlo. O sea, incluso dice que también querían matar a Lázaro, ¿sí? Porque su resurrección hacía que muchos creyeran en Jesús, o sea, no habían aceptado ese milagro. Mire qué tremendo, ¿verdad? O sea, no aceptaban ese milagro tan divino que Jesús había hecho. Esa resurrección que hizo fue algo muy, muy tremendo, ¿verdad? Entonces, pero en medio de todo esto viene la unción en Betania. O sea, esto es 6 días antes de la Pascua. Y el Señor Jesús estaba cenando con Marta, Lázaro y María. Y en esto va a ocurrir algo profético porque María derrama un perfume muy costoso sobre los pies de Jesucristo. O sea, y no solamente, como les digo, eso es honra, algo hermoso, que no le dio valor a ese perfume. Mire, y ese perfume costaba más de 300 denarios. Era un perfume muy caro, que es probable que ese perfume viniera de la India, porque era de nardo puro. O sea, entonces era algo muy costoso. O sea, que ellos pobres no eran, pues, María pobre no era. Tenían locioncitas caras, pero a ella no le importa honrar a Jesús públicamente. No le importa honrar a Jesús públicamente con ese frasco de alabastro que estaba valorado y hasta estaba ahí Judas Iscariote que dijo, uy, ¿cómo es posible? Dijo, ¿cómo van a derramar algo tan caro en los pies de Jesús? ¿Por qué no lo venden y se lo dan a los pobres? Mentira. No era porque quería darle a los pobres, era porque dice que sustraía de las ofrendas, era ladrón. Entonces, Judas no estaba, ¿cómo se llama? Pensando, porque, ¿verdad? Le voy a dar a los pobres, era mentira, o sea, lo que estaba pasando. Pero lo que María estaba haciendo, algo muy significativo espiritualmente, o sea, porque ella estaba ungiendo a Jesús y Y eso se hacía, era parte. O sea, cuando a los reyes, más que todas las personas, esto era muy importante porque esto se le hacía a las personas como de categoría alta, ¿no? Que le hacían un ritual a la hora ¿cómo se llama? Para enterrarlos y de las unciones. Pero Jesucristo está siendo ungido públicamente. O sea, esta mujer está haciendo algo maravilloso aquí.
espiritualmente hablando, porque estaba preparando su cuerpo para la tumba. Y lo estaba haciendo con algo bastante caro. O sea, no lo hizo con cualquier perfume. O sea, era un perfume de 300 denarios. O sea, que quién sabe cuánto será. No saqué la cuenta cuántos son 300 denarios, pero era mucha plata. Era mucha plata lo que había ahí. Era aproximadamente el salario de un año. Equivalía más o menos, 300 denarios equivalía al salario de un año de una persona que tenía un buen trabajo. Y María se lo acaba de echar en los pies a Jesús. O sea, ese alabastro era algo extremadamente caro, ¿verdad? Pero Juan nos explica que la reacción de Judas no es por amor a los pobres, sino porque pues robaba dinero, ¿no? Ahora, el significado teológico nos explica algo muy profundo en todo esto. O sea, María estaba preparando simbólicamente su cuerpo para la sepultura. O sea, en otras palabras, María entendió algo que muchos no habían entendido todavía, que Jesús iba a morir pronto. María lo había entendido. María lo sintió en su espíritu. Ay, qué hermoso, porque es que lo que ella está haciendo ahí no lo está haciendo solo por hacer. Es algo que ella sintió en su espíritu. Sintió que el Señor Jesucristo pronto partiría. O sea, que pronto iba a ser sacrificado. Ella lo hizo y mire, lo hizo con lágrimas. O sea, el acto de María aquí, ella lo está haciendo con lágrimas. Y él dijo, déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Ay, qué hermoso. Siento que voy a llorar. María discernió que Jesús estaba pronto para ir a la tumba. O sea, es algo profundo, es profético lo que ella está haciendo. Y él lo dice, el Señor Jesús dice, déjenla en paz. O sea, ella sí sabe, ella está en conexión conmigo. ¡Ay, esto es precioso! Ella sabe, ella entendió lo que ninguno había entendido. Y usted pregúntese, era una mujer que adoraba a Jesús. Ella lo adoraba en vivo y en directo. Cuando fue la resurrección de Lázaro, ella se tiró a los pies de Jesús. Pero ahora no solamente lo está adorando, lo está honrando. Públicamente lo está honrando como el Mesías, como el Rey. Lo está honrando en lo que está haciendo. Y no lo hizo como algo que, ay, solo por hacerlo. Ella discernió que su Señor, el que estaba allí, pronto iba a ser sacrificado. Ninguno entendió eso. Todos estaban metidos en su rollo. Allá Judas pensando que por lo caro del perfume. Pero ella estaba pensando y ella estaba llorando con su cabello. Estaba enjugando los pies de Jesús. Oh, qué hermoso. Qué adoración y qué honra la de esta mujer, Dios mío. Qué mujer. Mi respeto para María, la de Betania, que discernió que su maestro, Jesucristo, estaba pronto para ser sacrificado. Y él lo dice, déjenla en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán, pero a mí no siempre me tendrán. Algo bien importante aquí, mire, porque aquí nos está hablando, este contexto nos está hablando de la honra también. Cuando usted tiene que honrar a Dios, no mida ni se limite, pensando, ok, porque los pobres, porque las necesidades o pensando, cuando vamos a honrar a Dios, no debemos de pensar en las limitaciones que hay. Honrelo y hágalo de todo corazón, porque es que eso es demasiado poderoso.
Jesús vio la intención del corazón de María, que lo que ella le estaba haciendo lo había hecho porque ella entendió lo que no habían entendido ningún otro, ni siquiera sus discípulos, pues estaban ahí. O sea, Jesús estaba, esa mujer estaba entendiendo lo que nadie estaba entendiendo y ella lo estaba haciendo. Y esa unción anticipaba su muerte, su sepultura, su sacrificio. Oiga lo que significaba. O sea, lo que estaba anticipando esa unción era eso. Sabía que Jesús iba a morir pronto, que iba, lógicamente ella sabía, creía en la resurrección, pero sabía que iba a estar sepultado, que lo iban a sepultar y que lo iban a sacrificar. Luego vemos algo que viene lo que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Dice que Jesús entró a Jerusalén, o sea, esto era, dice que Jesús entró y las multitudes lo recibieron con ramas de palmera. Y déjeme decirle, esto que está pasando aquí en el versículo 12 en adelante, esto era una profecía. Y, y aquí hay una explicación, o sea, teológica también, y también histórica. Bueno, la profecía estaba en Zacarías capítulo 9 versículo 9. Decía que Jesús entraría, dice, he aquí tu rey viene, decía en Zacarías 9:9, humilde y montado en un asno. Así decía la profecía, que Jesús iba a entrar a Jerusalén. Ahora, vamos a entender lo que significaba esto. Los únicos que entraban y que lo hacían montado en un asno eran los reyes. Solo los reyes, como Israel no tenía caballos, los caballos los trajeron, venían de Europa y venían de otros países. O sea, pero Israel, la costumbre judía o israelita era que los reyes entraban en un burro, en un asno. Incluso cuando el rey Salomón lo coronaron como rey, David mandó que lo subieran en su burra, en su asno. Él dice, súbanlo en mi asno, porque era la forma de entrar un rey. Esa era la forma de presentación de un rey en un burro, en un asno. Y Jesucristo, él está entrando a Jerusalén como rey. Él entra como rey, por eso la profecía lo decía. Iba a entrar humilde en un asno. O sea, pero no era en realidad una postura humilde en sí, porque era la postura de un rey entrando a Jerusalén. Y eso era lo que estaba pasando aquí. Jesucristo está entrando como un rey. Él se está haciendo ver ante la multitud como el rey de Israel, el que estaban esperando. Y aquí comienza la gente a gritar a voz en cuello, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el rey de Israel. La gente lo gritó, bendito el rey de Israel. Entonces, y era real. Jesús es el rey de reyes y señor de señor. Entonces, su entrada a Jerusalén de esta forma es la pronunciación de un rey que está tomando su lugar. Eso era lo que Jesús estaba diciendo. Esta es mi posición y él estaba tomando su lugar como rey. Y la gente lo declaró, la gente dijo, bendito el rey de Israel. Es lo que dieron, ¿verdad? Y es el Señor Jesús, o sea, pasó en el burrito. Que se estaba cumpliendo la profecía que estaba en Zacarías capítulo 9. Recordemos que Jesús cumplió todas las profecías sabidas y por haber escritas para él. O sea, no hubo ni una que no se cumpliera. Todititas las cumplió. Esa es una de las cosas extraordinarias que nos hacen constatar a nosotros que Jesús es el Hijo de Dios.
porque una de las cosas que el Mesías tenía que cumplir era todas las profecías. O sea, lastimosamente, su pueblo no lo vio, pero también hay una explicación teológica para eso, de por qué no lo entendieron. O sea, Pablo dice que no lo entendieron y no lo entendieron porque si lo hubieran entendido no hubieran sacrificado al cordero. Yo le voy a decir algo, mire, ahorita están esperando al Mesías, ¿va? Mire cómo es la cosa, ahorita ellos esperan al Mesías. ¿Usted cree que si apareciera el Mesías ellos lo van a matar? ¿Van a matar al Mesías? No lo matarían. Si ahorita les apareciera un Mesías a los israelitas, a los judíos, ¿usted cree que van a públicamente lo van a ir a crucificar al Mesías? No, porque es que no lo harían. Por eso Pablo explica que no lo entendieron. O sea, no lo entendieron, vieron, no lo comprendieron, ¿verdad? Porque no lo hubieran matado. Y cosas que tenía que pasarle al cordero era que tenía que ser sacrificado. El cordero, porque él es el cordero de Dios. Y los corderos eran sacrificados. Y Jesús tenía que tomar el lugar del sacrificio, como dice Hebreos 9, de una vez y para siempre. O sea, tenía que pasar sí o sí, pero ellos no lo hubieran hecho. Por eso nunca lo lograron entender. Hasta este día. No lo comprendieron. Pero era también, o sea, era parte de que ya estaba. Y le voy a decir esto, eso de que no comprendieron, está profetizado en el libro de Deuteronomio. Cuando Moisés todavía estaba vivo, Moisés lo escribe. Moisés dice que Dios va a dar, va a, dice que dice Moisés que Dios iba a llamar a celos con un pueblo que no era pueblo, a Israel, porque Israel nunca, o sea, nunca logró honrar a Dios como tenía que honrarlo. Siempre terminaba perdido, ¿verdad? Ya adorando dioses paganos. Y eso fue todo, usted va a ver, toda la Biblia está llena de eso. Dios castigándolos porque ellos se rebelaban adorando dioses paganos. Pero por causa de eso dice que Dios los iba a llamar a celos y que no iban a entender, o sea, no lo iban a poder ver, no lo conocieron y eso fue real, pasó. O sea, no lo conocieron, ¿verdad? Y Jesucristo, o sea, estaba pasando, lógicamente hubieron quienes sí, ¿verdad? Quienes sí, y aquí pues estamos viendo ese ejemplo de que esta mujer lo estaba ungiendo, estaba honrando a Jesús, a su sepultura, algo muy importante de comprender, esa honra maravillosa que le estaba dando al Mesías, porque ella entendía quién era Jesús. Poderoso, ¿verdad? Que qué pena que a la mujer, el ministerio de la mujer no sea reconocido, pero Jesús sí reconoció el ministerio de las mujeres. Y aquí vemos, porque la postura que María tenía era la postura de una persona que era discípula, de un discípulo. Ella tomó eso, aunque no lo dice, pero era la forma en cómo se tenía que hacer, como un discípulo lo haría. Y ella lo hace. O sea, porque, mire, la cosa es que la gente pensaba que el Mesías tenía que ser un Mesías político. Y eso es lo que esperan, eso es lo que esperan, un Mesías político. Incluso los discípulos de Jesús, en Hechos capítulo 1 versículo 7 creo que está, ellos le preguntan a Jesús que cuándo va a restaurar el reino de Israel. Porque ellos esperaban eso. Ellos esperaban, y de hecho, yo a veces sigo a un judío que él es filósofo, tiene filosofía judía, que él dice que hay dos cosas que el Mesías va a cumplir. Y una es que el Mesías tenía que restaurar el reino a Israel, y otra es que el Mesías
o sea, tenía que tomar esa posición de rey, o sea, y sentarse como rey. Y ahora ellos también dicen que va a tener que reconstruir el templo, porque ahora el templo de Salomón ya está destruido. Entonces, esas son las cosas que ellos esperan. Ellos esperan un Mesías político que tome un lugar público. Pero Jesús, él no venía a establecer un reino, porque establecer un reino así sería un reino que tiene límite y que tiene tiempo para terminar, porque sería terrenal. Pero el reino de Dios es un reino inconmovible, que es el reino de Dios aquí en la tierra, que no tiene nada que ver, o sea, que está fuera del contexto político, eh, natural, está fuera, porque eso es un reino que viene del cielo y que se manifiesta y que tiene manifestación y tiene jurisdicción, lógicamente, como todo reino. El reino de Dios tiene su jurisdicción, o sea, tiene su legalidad, tiene sus leyes, tiene, es un reino completo, estructuradamente completo. Entonces, pero nosotros lo entendemos ahora y lo podemos ver, pues. Pero lógicamente ellos no. Otra cosa que está pasando aquí es que los griegos dice que buscaban a Jesús. ¿Qué era lo que significaba esto? Recordemos que la profecía de que los gentiles entrarían como parte de lo que el Señor esperaba, o sea, como parte del cuerpo de Cristo prácticamente, se le fue dada nada más y nada menos que a Abraham. Esa profecía se la dio Dios a Abraham cuando Abraham llevó su hijo al monte Moría para ser sacrificado y Dios le dice que no lo sacrifique, que ya puso a prueba su amor y su fe y que ahora él ya sabe que le es fiel, le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando Dios le dice eso a Abraham, Dios le estaba diciendo, de tu linaje va a nacer el Mesías, de tu linaje va a venir el Salvador del mundo, el que va a traer bendición para todas las naciones. En ti, le dice el Señor, serán benditas todas las naciones de la tierra, las familias de la tierra. En ti serán benditas. O sea, en Jesucristo, que eso también lo explica Pablo. Pablo lo explica perfectamente. O sea, cada profecía, cómo se va cumpliendo, cada promesa de Dios, es que aquí algo maravilloso, porque pues aquí está envuelta la palabra de Dios, o sea, el saber que todo lo que Dios prometió se fue cumpliendo, o sea, iba viniendo a un cumplimiento. Y entonces, en todo lo que estamos viendo aquí, Jesús entrando a Jerusalén, era parte de profecía, Zacarías 9:9, o sea, eh, lo que Jesús va a predecir su muerte, que lo buscaran los gentiles, que es ahí donde está, donde dice que vinieron unos griegos a buscarlo. O sea, esto era, los griegos eran gentiles. O sea, y le vienen a Felipe y le dicen, Señor, queremos ver a Jesús. O sea, esto tiene un significado profético, o sea, muy, muy, muy fuerte, porque se estaba cumpliendo la profecía. O sea, el significado teológico de esto es que ya no, la salvación no solo es para Israel, sino para todo el mundo. Entonces, eso era algo también, mire, que no les, aún a los discípulos, les costó comprender que los gentiles eran parte de la redención. O sea, no lo entendieron tan fácil. Usted va a mirar cómo Dios tuvo que tratar con Pedro para que Pedro pudiera comprender esto. Cuando Cornelio lo manda a llamar, allá en el libro de los Hechos, que manda a llamar a Pedro, Dios le manda a Pedro y le muestra un lienzo que cae del cielo y le muestra que hay un montón de animales, de reptiles, cosas que antes no podían comer.
que la ley le prohibía. Y Dios le muestra esto a Pedro para mostrarle que ahora él ha santificado, todo está santificado, que incluso hasta comer pueden. Hasta lo que era impuro podían, ahora estaba puro porque ya lo había santificado él. Y él le muestra, eso significaba, y él dice, o sea, yo pensé que el Espíritu Santo solo era para nosotros, pero cuando ve que el Espíritu de Dios se derramó sobre Cornelio y sobre todos los que estaban allí, él se fue para atrás y dijo, uy, ¿qué es esto? O sea, la salvación era para todos. El regalo de Cristo en la cruz no solo era para los judíos, era para todos. Y era lo que estaba pasando aquí. Esto es profético, que los gentiles, los dos griegos fueran a buscar a Jesús. O sea, algo impresionante que está pasando. O sea, para ellos esto es algo, o sea, inconcebible. O sea, no lo estaban asimilando todavía. Les costó asimilarlo a los discípulos. Y usted va a mirar que Dios tuvo que llamar a Pablo. O sea, que Pablo no anduvo con Jesús. No fue como se llama un discípulo directo de Cristo, sino que es un discípulo llamado después, que él dice, yo vine, aparecí como un abortivo, dice Pablo. Fui llamado a los gentiles, a la predicación específica de los gentiles, y fue apartado por el Espíritu Santo para predicarle exclusivamente a los gentiles. Óigame, Pablo se echó casi toda Europa evangelizándola, llegó hasta España. O sea, predicó todo lo que era Asia Menor, Europa. O sea, no toda Europa, pero sí, casi, sí, o sea, se anduvo. O sea, anduvo un montón de países que predicó el evangelio. O sea, en Turquía, toda Turquía, uff, ni lo quiera Dios. O sea, usted ve que las 7 iglesias que Apocalipsis habla estaban ahí, pues. Entonces, es un hombre que tuvo Dios que levantar para que pudiera predicar el evangelio, porque como aquellos estaban con un recelito todavía, le hacían más a los judíos y estaban así, estaban entre sí, no, sí, no, sí, no. Incluso, mire, le voy a decir algo, que fue tan difícil para los apóstoles de Jesús, aún después de que Cristo ya había pasado ya como 70 años, no sé cuántos años más o menos habían pasado, creo que como entre los 30 y por ahí andaba, de que ya Cristo ya estaba en el cielo. Y una de las cosas que pasaba aquí es que para ellos fue como la cosa más terrorífica porque no hallaban, fue cuando tuvieron que pensar en la circuncisión, que era la señal de que usted era parte del pueblo de Dios. Y cómo, o sea, esa transición de la circuncisión y con el Espíritu Santo fue algo que les costó muchísimo. Entonces, definitivamente, o sea, no era fácil de entenderlo para ellos. Incluso Pablo dice que en el concilio que hubo en Jerusalén, donde se reunieron todos los de la iglesia, allí discutieron que si tenían que seguir haciéndose la circuncisión, y Pablo le dice, ya no es necesaria, ya no. Esa señal ya no es parte del pacto nuevo. Tienen que entender, estamos en un pacto nuevo y el pacto nuevo es gracia. Ya no hay esa señal. Ahora la señal la muestra es el Espíritu Santo. Él es el que ¡prum! Te sella. Eso más adelante va a aparecer aquí. Pero, o sea, eran cosas, transiciones que les estaba costando entender. Por eso aquí la salvación se nos está revelando era para todos. O sea, la salvación era para gentiles y para judíos, o sea, para todos. O sea, ellos dividían, el pueblo lo dividían en dos, gentiles y judíos. Mira qué cosa. O sea, porque para ellos eran los del cuello, o sea, ellos eran los importantes. Pero en realidad, Dios también estaba pensando en nosotros los que no éramos de linaje judío, en los gentiles. ¿Verdad? Y eso lo vemos aquí, estos gentiles van a buscar a Jesús y es la hora, dijo.
O sea, había llegado, pues, que la salvación no solamente ha llegado la hora de que, o sea, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, la cruz abriría la salvación para todas las naciones. Eso era lo que estaba mostrándose aquí. Luego viene la parábola del grano de trigo, donde Jesús usa esta imagen agrícola, eh, por cierto, muy profunda, porque, o sea, él tiene toda la razón. O sea, todos los que somos agricultores, o por lo menos que entendemos un poquito de esto, sabemos que para poder sembrar una semilla, usted tiene que esperar que se seque. O sea, usted no la puede sembrar así verde, no la puede sembrar, tiene que esperar que se seque. O sea, el maíz se tiene que secar bien para poder ser sembrado, el frijol igual. O sea, todo grano que usted vaya a sembrar, lo tiene que hacer cuando ya está bien seco. Y Jesús dice que para que tiene que morir, dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. O sea, pero si muere lleva mucho fruto. ¿Qué era lo que significaba? Que era importante que él muriera y que él tenía, que estaba hablando de su muerte. O sea, que era importante que él muriera. ¿Por qué? Porque una vez que él muriera y resucitara, o sea, lo que él iba lo que él estaba sembrando, se iba a dejar ver en una cosecha impresionante de almas, porque vendría la salvación, vendría una nueva vida, vendría una multitud de creyentes a través de su sacrificio. Por eso él mismo lo está explicando de esta forma. Estaba explicando que él al morir lo iban a conocer. Y una cosa que vamos a ver aquí, que se hace mención, es de Isaías capítulo 53, versículo 1. Cuando Isaías le dice al Señor, Isaías, mire, esto es tremendo, porque Isaías le dice, Señor, nadie nos creyó la predicación que hicimos. O sea, todos los que vinieron antes de Jesús, que hablaron a los reyes, que hablaron a los pueblos, no les creyeron. Y Isaías se lo dice a Dios en Isaías 53:1. Él le dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie nos creyó, pero Isaías estaba viendo proféticamente, pero él dice allí, pero sobre quién se manifestará el brazo de Jehová, subirá cual renuevo y habla sin hermosura y sin parecer para que lo deseemos, hablando del Mesías. O sea, él estaba hablando del Mesías. Entonces, lo que Jesús estaba haciendo, abriendo una puerta para que todos pasáramos por ahí. Entonces, y luego viene la otra parte cuando dice que, o sea, Jesús eh, oyó la voz, o sea, la voz del cielo que vino. Y Jesús dice algo muy humano. Ahora dice, está turbada mi alma. Jesús sabía que lo que venía a la cruz, pues lógicamente no era fácil. O sea, todo lo que él iba a padecer, no. O sea, no era como que tampoco es que era algo fácil, era muy difícil. O sea, usted saber que lo van a matar, que lo van a golpear, lo van a lacerar, lo van a escupir, le van a traspasar. O sea, no era nada fácil. Y Dios responde, yo lo he glorificado. Él dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. O sea, esto confirmaba públicamente que la muerte de Jesús era parte del plan de Dios. O sea, la muerte de Jesucristo no era una derrota, era victoria viva, parte del plan de Dios. Y en Isaías 53, cuando usted lo lee, dice que Dios enmudeció, no dijo nada, se quedó callado porque estaba poniendo la vida de Jesús como expiación por el pecado de nosotros. Era necesario que ese sacrificio se llevara a cabo. Si usted va y estudia todo lo que es desde el Éxodo hasta Deuteronomio, usted va a ver que Dios exigía, o sea, las exigencias para los sacrificios eran pero muy estrictas, porque es que se tenía que llevar a cabo. El pecado siempre ha requerido de ser expiado, siempre, siempre ha necesitado ser expiado. Y la única expiación que fue válida y aceptada fue la de Jesucristo. Entonces, el Señor explica también que cuando Él sea levantado de la tierra, Él dice
Jesús declara, y yo, dice, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Se estaba haciendo, declarando lo que él iba a hacer. O sea, Juan aclara que Jesucristo, o sea, la manera en que iba a morir, o sea, era lo que, por eso era que decía ser levantado. Eso también, o sea, porque como lo iban a levantar en un madero, ¿no? Entonces, por eso él dijo, voy a ser levantado, o sea, que significaba ser levantado en la cruz. O sea, también tenía otro significado, o sea, que era también ser exaltado en gloria. O sea, levantado en la cruz y ser exaltado en la gloria. O sea, la cruz, o sea, sería paradójicamente diciendo que era el trono de su victoria. Eso era lo que estaba diciendo. Ahora vemos también la incredulidad. Qué terrible, ¿verdad? Porque las personas que dicen que también empezaron a creer, pero tenían miedo de del que dirán. O sea, era bien terrible esto porque, o sea, a pesar de todos los milagros, muchos no creyeron, pero, o sea, pero también eh, habían algunos que sí. Pero ¿qué pasaba? O sea, usted va a ver algo aquí. Los milagros no obligan a nadie a creer. Mm, mm. Usted puede ver a un cojo pararse y no creer en Jesús. Hay mucha gente que admira los milagros y dice, wow, qué maravilloso, y exalzan aquellos milagros, pero no pasa de eso. That's it. O sea, solo exaltan el milagro y ya estuvo, pero no pasa nada más. Y eso, mm, o sea, ¿de qué sirve eso? No sirve de nada. O sea, el corazón humano se puede resistir a la verdad. Definitivamente se puede resistir y aquí lo vimos. O sea, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea, ¿qué van a decir? O sea, creían, pero al mismo tiempo se retenían porque no quería que lo vieran como hemos creído en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ahora viene lo que es el último llamado público de Jesús. O sea, que es el mensaje público de Jesús antes de la cruz. O sea, que Jesús declara varias verdades centrales. Y en esto es creer en Jesús, es creer en Dios. Jesús es la luz del mundo. Él vino a salvar, no a condenar, pero su palabra juzgará al final, ¿verdad? Esto conecta todo el Evangelio de Juan. Y hay un mensaje lógicamente teológico, que esa es la parte de Dios para nosotros, que la cruz es el momento de gloria de Jesús. La cruz, ahí se glorificó Cristo, o sea, no es derrota, es glorificación, es victoria, que eso significa, es victoria divina. Otra es que Jesús es el rey prometido, pero un rey humilde y sacrificial. Otra es que Jesús, la salvación es para todo el mundo. Cosas que aquí se dan y que se está viendo, es que la salvación es para todo el mundo. O sea, la llegada de los griegos anunció esto, o sea, la misión universal del Evangelio. La otra es que seguir a Jesús implica morir al ego. Claro, los que creían, pero no se, estaban como que se ocultan. No, no, mi hijo, las cosas no funcionan así. O usted cree o no cree. Y él dice, el que se avergüence de mí, yo también me avergonzaré de él en aquel día. O sea, si usted dice que es cristiano, no tenga pena de que alguien más, porque yo le voy a decir esto y lo voy a tener que decir. Pero hay personas que hasta pena les da que le digan Dios le bendiga, sí, públicamente. No quieren que le digan Dios le bendiga, pero tienen pena. A mí me ha pasado que yo le digo a alguien Dios le bendiga y me queda bien, hola, me dice. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué fue? O sea, la cosa, hay que definirnos. ¿Qué somos? O sea, cuando estamos con los cristianos somos cristianos, pero ¿y cuando estamos allá afuera? ¿Qué pasa? O sea, tenemos que ser de una sola cara. No podemos ser ambivalentes, ser de aquí y de allá, que no sabemos ni de dónde somos. Entonces tenemos que, no tiene que darnos vergüenza. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es algo maravilloso. Ser llamado hijo de Dios es un privilegio. Ese es un privilegio. ¿Qué nos importa lo que diga el mundo?
¿Qué me importa a mí qué piensen? Yo soy hija de Dios aquí en la China y en todas partes. O sea, el hecho de poder declararlo, eso es maravilloso. Usted tiene que sentirse honrado de decir que usted es un hijo de Dios. Tiene que sentirse honrado. Nosotros no podemos tener vergüenza de declarar quiénes somos en Cristo. No tenga pena de decir soy un hijo de Dios públicamente. No tenga pena de eso. Yo voy al banco y todo el mundo sabe que yo soy pastora. Dios le bendiga y todas, y las que están ahí, las cajeras, yo les digo, chicas, Dios me las bendiga a todos. Ahí voy, mire, ven, cuando me despido, Dios les bendiga a todos, nos vemos. Yo ando, yo, todo el mundo se da cuenta que soy cristiana porque es que yo no me puedo quedar callada. Yo tengo que hablar de Jesucristo, de algo tengo que hablar. O sea, pero en mi boca solo Cristo está. O sea, le está la palabra de Dios. Entonces, cuando yo hablo con la gente, yo siempre tengo que sacar la palabra de Dios y siempre tengo que hacer saber a la gente de acerca de Dios, porque es que Él está en mí, pues, y de qué más voy a hablar. O sea, ahora yo ya no tengo otra cosa más interesante que hablar de Cristo. Cristo es es la persona más importante en mi boca. Él es la persona más importante, entonces yo hablo de Él, ¿verdad? Y lógicamente tenemos que, o sea, cuidar nuestro testimonio, ¿verdad? Porque pues nosotros somos cartas leídas, dice la Biblia, y somos de testimonio para los que todavía no conocen a Cristo. Así que nos toca, eso es parte de lo que nos toca, ¿verdad? Pero es un honor ser llamado hijo de Dios. Así que usted siéntase dichoso, siéntase dichoso de que usted es hijo de Dios y que aquí que usted está es un privilegio porque venimos a adorar a nuestro Dios. Así que ahí donde usted está, levante su corazón y declare, yo soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Así que voy a dejar a mi hermosa Angie para que adoremos, para que tengamos este tiempo de adoración. Adoremos a nuestro Señor, que le demos honra y gloria a nuestro Dios, porque oh, Él es nuestro Dios. Amén. Amén, amén, pastora, gracias. Así es, vamos a adorar al Señor, vamos a darle gracias, qué hermoso hemos iniciado esta mañana, le damos gracias a Dios, puede abrir su audio y vamos a adorar al Señor con lo profundo de nuestro corazón, amén. Ahí les estoy abriendo para que podamos adorar en unidad, en amor, en fe, darle gracias a Dios. Amén. Padre, te adoramos, Sí, te damos Señor. gracias, te Gracias. exaltamos, Señor amado. Gracias por tu palabra, gracias por este día, Señor. Gracias porque eres tú, Señor amado, quien levanta, Señor, quien nos sustenta, quien nos da gracias, Señor. Te damos gracias, Padre eterno. En esta mañana te decimos, Señor, qué hermoso